ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Hoy tenemos un invitado especial. Está pasando por un proceso difícil y él quiere llevar ese mensaje, ese legado bien poderoso. La vida se trata de que cuando uno nace, uno crece, anciano y muere, pero la naturaleza divina de Dios es cuando los hijos entierran a sus papás. Esa es la naturaleza. Pero en este proceso es al revés. El papá entierra a su hija. Tiene que ser un proceso bien doloroso. No tiene explicación. Pero sin más preámbulos, quiero como invitado a Miguel Pumarejo, bien conocido como Puma. ¿Cómo estás, Miguel? Amén, estoy bendecido. Gracias por la invitación de estar aquí contigo. Gracias a ti por decirle que sí. Amén. Y llevarle ese mensaje al pueblo. Amén. Amén. Que nos puedes contar un poquito de Miguel, que la gente, muchos no te conocen, dónde te criaste, cómo fue esa niñez tuya, ¿cómo fue? Amén, pues yo nací, me crié en Nueva York y a la temprana edad, quizás 7, 8 años, llegó una hermana de la iglesia Asamblea de Dios en Brooklyn y le pidió a mi madre que si podía llevarme a una escuela bíblica. Y ahí empezó mi proceso, mi comienzo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad fue que chocaste con la cruz? Wow, eso vino a ser ya a los 16 años, haberme mudado para Puerto Rico a los 12 años y haber venido aquí, no sabía español, se me hizo un poco difícil. Me crié en el Ojo de Agua, entre el Ojo de Agua y el Alto de Cuba, sitios difíciles, pero gente muy buena. Y al mudarme para Brisas de Tortuguero, empecé a ir a la iglesia Asamblea de Dios de nuevo. Fíjate como el Señor, ¿verdad? La Asamblea de Dios, de donde yo había ido cuando niño, pero en Brisas de Tortuguero, la iglesia Asamblea de Dios con el pastor Luis Ángel Rivera. Ahí tuve el privilegio de bautizar, de conocer al Señor, aceptarlo como mi Salvador y luego me bauticé ahí mismo. En esa iglesia me bautizó mi pastor, que le mando saludos, lo amo. Todavía amén, lo visito. Amén. Eres capellán. ¿Cómo surge ese ministerio? ¿Cómo tú sentiste en tu corazón que Dios te estaba llevando por ahí como para capellán? Wow, tremenda pregunta. Bueno, yo llevo 10 años, como 10 años, con el deseo de ser capellán. Yo asistí a la iglesia, una iglesia en Pugnado, me olvidé ahora mismo el nombre, pero con el pastor Jorge Sánchez y su esposa Doris. Y había oído de la capellanería, entonces yo entendía que era un ministerio que se trataba de servir. Yo siempre digo que el que sirve, sirve. Amén. Y el que no sirve, nos olvidamos de eso. Pues yo siempre he tenido deseo de servir. Yo soy un servidor para gracia y gloria de Dios. Y estuve 10 años donde me mudé de Puerto Rico a Pensilvania por la condición de mi hija, Génesis. Y de Pensilvania en los Poconos me mudé para Filadelfia. Había ido a Jersey primero. Había ido a 1, 2, 3 diferentes iglesias y le había comentado al pastor que yo quería ser capellán y me decían, sí, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, pero entiendo hoy que no era tiempo. Amén. No fue hasta que en el 2018 mi hija, mi segunda de las mayores, esta es la segunda vez que me sucede esto, la segunda de las mayores mía se fue con el Señor, tuvo problemas en su parto, tuvo preeclampsia, ella fallece luego de dar a luz. A los 6 meses mi mamá, que estaba bien enferma, también fallece, pero tuve el privilegio de exponerle
solita, ella y yo en el hospital, y ponerle el plan de salvación, donde yo sé que ella aceptó a Jesús. Y pues luego de eso Dios me dio el privilegio de coger la clase y graduarme como capellán. Y pues hoy día soy capellán con LACA. LACA es Latinoamericano, Asociación Capellanes Internacional. Y por gracia del Señor llevo 2 años como capellán. Amén. Escuché ahorita el nombre de Génesis. ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó en la mente cuando tu esposa van al ginecólogo y le dicen, vas a ser papá? Bueno, los que me conocen saben que yo siempre quise tener una familia grande. De hecho, tengo 8 hijos, 7 hembras y un varón. De sangre son 6, pero tengo dos hijastras que las crié desde pequeña, una de 2 años y una la cogí a los 5 años. Yo siempre digo tengo 8 hijos, 7 hembras. Hay otros que puedo contar, hijastros, ¿verdad? Pero estos son los que más yo estuve con ellos, los crié hasta los 18 años y eso. Pero Génesis fue la única que sinceramente yo planifiqué y quise. Los otros yo estaba muy joven, ignorante, tenía mi relación con mi pareja y pues, aunque yo quería tener hijos, pero no lo había planificado bien, estaba muy joven, pero ya tengo 40 años, 42, 43 años, y con la pareja que tengo, Joana, que llevamos 18 años juntos, decidimos tener un bebé y resultó ser mi nuevo comienzo. Por eso le pusimos Génesis. El principio. Y empecé de nuevo. Amén. Yo estaba viejito, mis hijos estaban grandes, ya tenía nietos. Tengo 9. La mayoría de mis nietos son mayores que mi hija Génesis, aunque hay 2 o 3 menores. Pero ya era abuelo y ahora comienzo de nuevo a criar. Te enteras que vas a ser papá, pero el médico los llama aparte porque viene con una condición. ¿Qué fue? Bueno, fuimos a chequearla, ¿verdad? Y resulta que la niña venía con espina bífida, hidrocefalia. Hidrocefalia nos dijeron en otras palabras que iba a tener que tener una válvula en la cabeza por el líquido, ¿verdad? Que se le acumula. Luego, en Pensilvania, nos dicen de que también ella había nacido, ella tenía cerebral palsy. No sé cómo decirlo en español. Cerebral palsy. Lo vinimos a ver en Pensilvania después que ella nace. Pero ya ella venía con condiciones y ya Dios nos había hablado de que ella era de él. Los doctores dijeron que no, que iba a ser un vegetal, que no iba a tener calidad de vida, que nunca iba a hablar. Pero Dios nos habló y le creímos a Dios. Cuando viene con estas condiciones, ¿te pasó por la mente abortarla? A nosotros no, pero los doctores nos dieron la opción. En otras palabras, nos dijeron que era lo mejor. Y realmente, como ya yo tenía hijos y mi esposa también tenía los 3, la niña que yo estaba criando de 5 años, Carla, y tenía 2 mayores, 2 más grandecitos, pues yo logré pensar, pues, traer un niño a sufrir, tú sabes. Es difícil, hay que pensarlo. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que no debemos de estar de acuerdo con el aborto. Yo entiendo que hay 2 cosas que Dios odia. Y esa es una palabra bien fuerte. Pero la Biblia dice que es la idolatría y el derramamiento de sangre inocente. Pero, no me atrevo a decirle a nadie, tú tienes que tener ese niño, porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil.
No es fácil, Dios todo lo puede, pero al menos que tú te hayas puesto esos zapatos, no se los ponga a nadie. Nosotros decidimos, después de escuchar la voz de Dios, tener la Génesis. Y puedo hoy, con un poquito de dolor humano, porque ya no está, puedo decir que fue la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. Aparte de aceptar a Jesús como mi servidor, la mejor decisión que yo pude haber tenido fue tener la Génesis. ¿Cómo cambió tu vida cuando lo tuviste en tus manos? Oh my God, my God. Mi niña siempre fue especial, bella. Tenía la cabeza un poco deforme, las manitas viradas. Como yo siempre estoy relajando y haciendo chistes, yo decía que parecía un niño de Etiopía y la mamá no le gustaba, se enfogonaba. Claro. Pero yo lo hacía de cariño porque Amén. yo sabía, yo la veía y es que en verdad tan chica, cabía en mis dos manos, bien chiquitita, pero hermosa. Y me sentí bien contento porque sabía que Dios ya me había dicho que ella no era un aborto. Ya nos había dicho, inclusive Dios nos habló antes de ella nacer y por medio de un misionero evangelista que luego fue pastor, muchos lo conocen, Iván Clemente. No me conocía a mí de una caja de chicle. No sabía quién yo era, ni mi esposa tampoco. Y se paró frente a nosotros, le puso las manos a mi esposa y profetizó enderezamiento de vértebra. Y nosotros le creímos. Amén, amén. Hubieron en el pasar del proceso en la niñez, porque ya cuando ya está un poquito grande, que no habla, ¿cómo ella les enseñó a ustedes cuando tiene las necesidades, cuando tiene hambre, Amén. cuando está enojada, cuando está alegre o cuando está aburrida? ¿Cómo les enseñó a ustedes? Wow. Como les dije, los doctores dijeron que no iba a hablar. Nosotros no le creímos a los doctores. Pero la realidad es que no habló por 5 años. Y nosotros tuvimos 5 años orando para que ella hablara, porque le creímos a Dios. Y ella todo lo hacía por señas. Si así apuntaba. Todo era con el piquito. Entonces nosotros teníamos que ir si hacía así, iban a la mesa y pegábamos a tomar cosas hasta que ella, ¿verdad? Si era hambre, le enseñábamos a la botella y decía que sí. Si no, decía que no. O sea, no hablaba, pero inteligente, sabía todo. Ella pedía si ella quería bañarse, ella hacía así, había que llevarla al cuarto, no. Y cuando pasaba al baño, quería que la bañaran, que la lavaran. Ella todo nos mostraba con sus ojos, con sus manos. Y pues aprendimos a entenderla de esa manera. Luego de 5 años, pues tuvimos 7 y medio pidiéndole a Dios que la callara, porque hablaba más que yo. Y mira que yo hablo. Qué bueno. No, me cuentas que ella corrió el mundo. Uno de los testimonios de un varón, yo me sentí bien. Todavía, tú sabes, batallo. Porque Dios me la dio por 12 años y medio. Yo quería más, quiero más. Pero entiendo que me puede haber dado 100 y como quiera no iban a ser suficientes. Me iba a sentir igual. Porque uno humanamente, uno quiere más. Y más para los hijos, ¿verdad? Como usted dijo antes, no es natural que un padre entierre un hijo. Y a mí me ha pasado dos veces ya, de la segunda vez. Pero entiendo que la palabra dice que Dios no le pone a uno más de lo que uno pueda llevar. También entiendo que no es que yo pueda llevarme esto, sino que la gracia de Él en mí. Muy diferente. Yo no puedo. Pero ella, un varón testificó y dijo, yo no conozco niño que haya viajado más que Génesis. Él dijo que ella tenía 1 millón de millas allá encima. Porque inclusive hasta para las Niágara
no en bicicleta, porque yo no cogía bicicleta, pero fui a la Niágara 2 veces. Wow. Y muchos adultos que yo conozco, mucha gente, no han ido ni una. Ujú. Ella venía a Puerto Rico, nosotros la traíamos a Puerto Rico 3, 4, 5 veces al año. Disney, esa cogió todos los parques. El favorito de ella era SeaWorld. Sí, güey. SeaWorld, y ha estado en todos los parques. Y ha viajado bastante. No viajó todo el mundo porque yo no he viajado todo el mundo. Pero sí, todos los estados del este, desde Nueva York hasta Florida, todos los estados. Nos hemos quedado en hotel, nos hemos quedado en parques, hemos visitado familiares. Como les dije, la Niágara, Puerto Rico. Estábamos planeando estas navidades ir a Santo Domingo. Lamentablemente pues no se dio y ahora no me interesa ir. ¿En qué momento, a qué edad fue que ella empezó a interesarle buscar de Dios? Wow. ¿En qué momento? Lo que pasa es que todos mis hijos, yo he tratado de criarlos en el Evangelio. Digo he tratado porque por mi religiosidad en el pasado, resbalé y me caí mucho. Y lamentablemente hoy día en la iglesia, como nos enseñan mal, cada vez que uno se cae o resbala, se le hace a uno bien difícil volver. Entendemos que eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Él no hallaba cómo volver a su casa. Si la gente le enseñara más amor y fueran menos condenando y señalando, las personas cuando se cae se levanta y vuelve y tiene una recuperación más ligera, ¿entiendes? Pero por esa situación mía religiosa, me caía, me quedaba afuera, no me atrevía a volver, pero siempre Dios me volvía y me traía. Entonces por eso yo siempre seguí trayendo mis hijos. O sea que todos mis hijos entienden lo que es ir a la iglesia y entienden la pasión que su padre siempre ha tenido para servirle a Dios. Amén. Mas no lo han entendido los mayores porque me han visto un poco, pues, fluctuante, ¿verdad? Pero Génesis, ya para Génesis, ya yo estaba más maduro, ya no se trataba de religión, sino relación. Amén. Que es la que yo tengo hoy día. Yo no predico religión, predico relación. Y entonces ya me puede pasar lo que pase, lo que suceda, y yo sé que mi vida no cambia por la tormenta que está fuera del barco, sino que la tranquilidad que tengo adentro es porque en el barco hay uno que está durmiendo y a cualquier hora se levanta y dice calma, viento. Y con esa certeza yo he seguido. Entonces Génesis sí, se crió desde que nació en el Evangelio. Y le En la gustaba. Yo le decía rajatabla. ¿Por qué? Porque no quería, ella quería yo fui miembro de la iglesia pentecostal MI por muchos años. Y esos son cultos, si es posible, los 7 días. Si dan la oportunidad, lo hacen completo. Oh, muchachos, vigilia y todo. Entonces, pues mi nena era así. Mi nena quería ir a la iglesia todos los días. De modo que nosotros, si íbamos a viajar o hacer algo, había un compromiso, o inclusive si ella estaba enferma, nosotros teníamos que hacernos los locos y no mencionar que había servicio, porque ella quería ir. Ella quería ir, ella le fascinaba. Entonces lo que hacíamos era que en casa poníamos televisión con algún adorador, alguna iglesia que está predicando. Y una cosa que yo me di cuenta lo último, que ella, aunque ella era adoradora, siempre le gustaba estar adorando a Dios. Ella varias veces la cogí, está viendo la predicación. Oye, y atenta, ahí. Otro detalle. No era que estaba ahí, se distraía, pegaba. Y yo decía, y yo, ignorante, le decía, mami, ¿quieres que te lo cambie? ¿Te pongo música? No, es ok. Estaba captando.
La palabra estaba haciendo lo que salía a hacer en ella. No era solamente cantar y adorar a Dios, porque ella era una adoradora, ¿verdad? Pero aún en las prédicas y los mensajes, ella entendía que era no solamente adorar a Dios y cantarle, sino escuchar a Dios, hablarle a ella a través de los mensajes y de otras personas testificando y hablando. Y eso a mí me volaba la cabeza. Amén, amén. ¿Cuántas operaciones tuvo? Oh, Dios mío. Los otros días tuvimos un debate, yo y la hija mía, porque ella dijo más de 20. Yo decía que no, pero en verdad se acercaron. Tendría que ponerme a contar. Cuando nació tuvo la primera, 2. Tuvo la primera porque ella nació con espina bífida, donde tienen que sellarle la espalda. Luego le hicieron la operación de la válvula en la cabeza. Se infectó, tuvieron que sacarlo, ponerlo en el otro lado de la cabeza. Son 3. Luego tuvo una operación de la barriga. Son 5. Tuvo varias operaciones en los pies. 7, 8. Las manos. Tuvo casi 20, quizás 20 operaciones. Muy difícil, pero siempre estaba contenta. Vamos a hablar de eso. Quería llegar a ese punto. Nunca se quejó. Nadie lo creía. Esa niña nunca se quejó. Esa nena salía con 30 y pico de puntos. La última operación en mayo, la penúltima operación, fue una operación bien difícil. Le cogí a la operación, yo te enseñé el retrato. No sé si después usted quiera enseñarlo para que la gente lo vea. Desde arriba hasta el rabo abajo. Yo me bebía las lágrimas porque yo decía, Dios mío, me la abrieron como si fuera un lechón. Yo me sentía así rajado. Y todos esos puntos. Oye, y esa nena salió de esa operación sonriendo, pidiendo mantecado, diciéndole a las enfermeras gracias, diciéndole que hermosas eran. You're so beautiful. Thank you so much, decía la nena. Mi hija nos enseñó a todos, pero a mí me enseñó tanto lo que es estar agradecido y estar contento, no importa lo que tú estés pasando. No había nada, pero nada que le quitara el gozo. Esa niña, bueno, puedo decir había algo. Si me veía a mí triste o frustrado, me decía, Pero se trancaba ella se también. trancaba y me miraba y me decía, Papa, you okay? Papa, you mad? ¿Sabe qué me decía? Relax, papá. Relax. Cálmate, tranquilo. Pero siempre tenía una sonrisa. Siempre se levantaba por la mañana. Good morning, pa. Y tenía sus cositas como todo niño. No era que no, a veces tenía actitud y eso, tú sabes. Tenía carácter. Ella mandaba en casa. Ella me mandaba para el cuarto, me mandaba a bañar, me mandaba a comer. Y decía, no es suficiente con tu madre, tú también me mandas. Lo que ella quisiera se hacía en casa. Y varias veces la regañaba un poquito fuerte, pero ya tú sabes, porque nosotros nunca la tratábamos como que tenía condición. La tratábamos como una niña o cualquiera que caminaba, aunque no caminaba, y hacía y tenía. Entonces ella, pues, pero si ella tenía un carácter o algo, hasta pedía perdón. I'm sorry, papá, se pone. Perdóname, papá. Yo no tiene que pedir perdón. Yeah, I'm sorry. I don't do it no more. Me decía. De verdad que son recuerdos que nunca voy a olvidar. Claro que sí. Vi una de las fotos, que es una adoradora. Como esa voz que salía. La niña, lo que pasa es que a mí, no es que quiero darme pauta ni nada, pero a mí siempre me ha fascinado cantar. Siempre. El que me conoce, desde cuando yo cantaba en un grupo. Yo canto bien, lo que pasa es que sueno malísimo. La realidad. Un poquito de práctica. No, ni con práctica. Es la realidad, pero a mí me gusta. Dios sabe todas las cosas. A lo mejor si yo fuera un adorador y tuviera una voz bonita, pues
no sé qué hubiera pasado, ¿ves? Pero yo siempre, entonces yo le cantaba. Yo le escribí una cancioncita antes de ella nacer, si no me equivoco, sí, cuando estaba en la barriga. Entonces ya sabíamos que era niña. Y yo le cantaba, es la nena de papá, la que amo yo. Es la nena de papá, la que amo yo. Y ella, después cuando nació, la cantaba conmigo. Te cuidaré de día, de noche y madrugada. Eres princesa mía. Yo la dejaba a ella y ella decía, la preciosa de papá. Amén, amén. Como yo siempre le cantaba, y hay videos en Facebook que yo la ponía en los brazos chiquititas cuando empezó a hablar y le cantaba y le decía, canta conmigo, canta conmigo. Y como siempre estamos en la iglesia, pues ella se aprendió los himnos, se aprendió los coritos. Nosotros no cantamos muchos coritos hoy día, como en los tiempos que yo me criaba, pero los himnos, y ella español e inglés, empezó a cantar y le fascinaba. Y me sorprendí porque ella me corregía. Cuando yo estaba en el cajón cantando, me decía, no say that. Y me corregía. Ella sabía la letra. Lo aprendía muy rápido. Oh my God, la aprendía y español e inglés. La sabía completa. De hecho, como tenía su condición, pues tú tienes que estar atento para oírla. A veces la oía más clarito, a veces no. A veces, entonces como ella, pues en su condición, pues se meneaba la boca, la cabeza. Entonces, pero cuando yo la oía sola en el cuarto o algo, se la sabía. De hecho, una de las bendiciones más grandes fue hace quizás 2 años, en 2019, cuando mi pastor en Filadelfia, que ya llevo 4 años y medio ahí, vino y la hizo parte del grupo de adoración. Y desde eso, ella todos los domingos era parte del grupo de adoración. E inclusive tenía que practicar los miércoles, porque si no, no podía cantar domingo. Y ella que no quería, ella que quería ir todos los días, ahora menos. Si yo le decía un miércoles, me decía, no, porque no podía cantar, entonces el domingo. Tenía que ir al ensayo, a la práctica. Y me cuentan, yo fui un par de veces y me quedé, pero yo siempre estaba envuelto haciendo otras cosas en la iglesia. Mi esposa se quedaba, pero las muchachas del grupo decían que ella los corregía a ellos. Wow. O sea, que aparte de adoradora, era líder. Papi, otro testimonio. Una persona, cuando hicimos la celebración de su vida en la iglesia, no, en el funeral fue, cuando la estábamos velando, la persona dijo, Kirk Franklin, ¿sabe quién es? Kirk Franklin es un adorador bastante famoso, bastante conocido, moreno, que él tenía un grupo de adoradores, pero es de lo que, ellos son los que cantan, pero él es director de la música y todo. Entonces él venía, por ejemplo, y decía la palabra antes que la vayan a cantar. Por ejemplo, worship, y ellos, worship the Lord. ¿Se entiende? Ok, los llevaba por él hablando y los iba llevando. Pues ella cogió eso. Si usted la oye, tiene que poner atención en los videos. Ella decía, come on, help me sing. Después venía y decía, por ejemplo, Champion, uno de sus favoritos. Ella venía antes de que tocara decirle, ella decía Champion. Entonces los adoradores cantaban Champion, o sea, que ella dirigía, ¿verdad?, el grupo de adoración. Y ella, esa hermana, esa adoradora, fue bien difícil, todavía es difícil para ella adorar a Dios, porque no tener la Génesis ahí, como me dijo una. Me dijo, ahora quién me va a corregir, me dijo una. Una de las adoradoras, que es mayor, es maestra en la escuela secular y es la hermana de la esposa del pastor nuestro. Y ella dice, ahora quién me va a corregir, porque Génesis se pasaba corrigiéndola. Ya. Y por ahí me contaste que se enamoraba. ¡Oh! Fíjate, yo he tenido que lidiar, y gracias porque... Como esa parte como papá, de que
Espérate, mi hija se está enamorando. ¿Qué pasó aquí? Es que la nena mía era enamorada, entonces la gente decía, ¿a quién saldrá? Yo decía, a la May. No, pero en serio, yo tengo una cantidad de retratos de ellas con niños, hombres, jóvenes, que no sé quiénes son. Porque donde quiera ella veía un muchacho, ¿verdad? Bien parecido, Good looking. un good looking, y les decía, he's beautiful. Y yo acá, echaba, por eso que me veo así, yo no soy tan viejo, ¿viste? Yo estoy más joven, pero mira. Y entonces ella decía, he's beautiful. Entonces tenemos que ir allá a conocerlo, ya lo conocía, quería un retrato con él. Tenemos varios retratos así. El verano pasado estuvimos aquí en Puerto Rico y nos fuimos a comer ahí en la número 2, el 693, ¿qué se llama? Algo así. 693, un sitio, y nos sentamos a comer. Y cuando nos sentamos allí, pues está el security. Y ella pues mondá con él, hizo conversación con él y todo. Y resulta que la esposa de él o la pareja estaba sentada en la mesa al lado con su niño. Y se dio cuenta y pegamos a relajar. Y entonces le pegamos a decir que ella es una enamorada. Pues allá vino ella, la esposa o la pareja. Le dijo, no te apures, yo se lo empresto, muchacho. Lo hizo venir para acá, le dio un beso, le pidió un beso, se tomó retrato. Mi niña, las enfermeras, ella no bregaba mucho con ellos porque son las que le ponen el suero, le ponen la inyección. Pero cuando llegaba un enfermero, un doctor, abría esos ojos, le brillaban. Yo llegué a decirle, el Señor se la llevó porque si no me iba a buscar la cárcel. Ya estabas preparado. Porque imagínate, mi nena, amén, y chacho, era enamoradita. Amén. Hay una de las fotos que aparece en el momento del bautismo. Ya. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en la iglesia nosotros tenemos un grupo, un ministerio de motoras. Entonces, iban a hacer una actividad, se llama allá afuera a Bike Blessing, donde bendecimos a las motoras, pero se llama Bike Blessing, pero no es para bendecir las motoras, es para bendecir los motociclistas, que somos nosotros, los ministros, porque es un ministerio de motoras, no club. Hay una diferencia. Nosotros somos ministerio, la mayoría somos capellanes. Pero anyway, iban a hacer esa actividad y el pastor decidió ese día hacer bautismo. Pues están dando la clase de bautismo y mi esposa fue con mi niña. Me imagino yo que había clase, ensayo para adoración el domingo, porque de otro modo no hubieran estado. Pero entonces el pastor le preguntó a mi hija si ella se quería casar con Jesús. Le dijo, you want to get married with Jesus? Y ella, yeah. So vino mi pastor, tremendo varón de Dios, le dio la clase, le instruyó como ella entendiera y él pudo, ¿verdad? Y se bautizó. Se bautizó con un montón de bikers. Está el video y todo. Entonces mi esposa ya se había bautizado, pero volvió a bautizarse con ella, porque como ella, pues, su condición, pues aprovechó y las dos se bautizaron afuera. Pusimos una bañera bien grandota, la bautizamos y tiene su certificado de bautismo y todo. Y eso fue varios meses antes de irse con el Señor, que Dios venía ya preparando todo, hasta el bautismo. ¿Cómo en este proceso, cómo has visto a Dios? ¡Wow! La verdad es que puedo decir que lo he visto como siempre. Para mí Dios es lo más grande. Y no por decirlo, es que de verdad. Pero en este proceso, un poco diferente a cuando partió mi primera hija y mi mamá, fueron momentos difíciles. No quisiera ni compararlo, pero esto fue mucho más duro. Porque estás hablando de mi bebé, hablando de la niña que yo sé que
yo quería seguir viviendo, he querido vivir y hacer por ella, porque aunque ella tuviera 40 años, iba a necesitar de mí su madre. Y yo le pedí a Dios salud y fuerza para yo estar bien. Yo estaba afectado de la salud por muchos años, he tenido varias cosas, pero no, yo le pedí al Señor salud para poder estar ahí para mi hija. Pero en este proceso ahora, verdaderamente puedo decir, como dijo Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He visto a Dios como nunca. Y pues sigue siendo difícil en la materia ser hombre, ser humano. Somos hombre y humano primero. La gente se cree que somos cristianos y somos hijos de primero. No, nosotros somos humanos primero. ¿Me entiendes? La carne, por algo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros pensamos en los ataques, en el mundo del enemigo, decimos y todo. En el mundo tendréis aflicción. En esta vida te van a pasar cosas. Pero entonces él dijo, no te preocupes, confiar que yo vencí al mundo. Quiere decir que si yo lo vencí, porque él también estaba en la carne. Él también fue hombre, 100% hombre. No hay nada de lo que nosotros padecemos. Quizás él no perdió un hijo porque no tenía esposa e hijos carnales, pero perdió a Lázaro, que era su amigo. Dice la Biblia su amigo, pero me imagino que era más que un amigo. Cuando aún lloró, sabiendo de antemano que iba a morir. Diciendo él de antemano que su enfermedad no era para muerte. Adiós. Pero de verdad que he visto a Dios y le doy gracias porque he podido seguir alzando las manos y adorando su nombre y dándole gracias por los 12 años y medio que me dio con Génesis. ¿Que quiero más? Seguro. ¿Que quería más? Seguro. Pero he aprendido que Dios es soberano. ¿Cómo? Porque me contaste tras la cámara que ella escribió una canción. Oh, sí. Recuperando ella. Una cosa tremenda. Recuperando de la operación de la espalda que te hablé. Recuperando. Escribió una canción. De hecho, con una ayuda de una terapista de música, porque ella cogía terapia física, vocacional, de habla. Pero me acuerdo yo que llegué y la muchacha terapista le estaba preguntando a ella y ella le daba la letra y ella escribía la letra y entonces entonaba con la guitarra, le sacaba ritmo, pero la letra es puño y letra de Génesis. E inclusive yo llegué, que tampoco quiero darme pauta, pero no me acuerdo cuál fue la parte, que yo llegué y faltaba algo.